En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Dice así: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hoy la palabra de Dios nos habla sobre la justicia cristiana, y nos habla desde lo que es una acción hasta lo que son nuestras palabras. Existe la violencia física, pero también la violencia verbal y psicológica. Y yo considero que muchas de las cosas que han dejado marcada a una persona están conectadas con nuestras palabras. Son lo que más se recuerda, si son palabras bellas o si son palabras de odio. Y aunque nos parezca inocentes nuestros comentarios, hay que reconocerlo delante de Dios. Muchas veces herimos a los demás, y los herimos mucho, con palabras sencillas, con palabras quizá de uso común. Pero cuando las decimos, esas palabras, con un tono, con una intensidad, con una intención de fondo para querer humillar y pisotear a la otra persona, los herimos. Tanto así que hay personas que guardan resentimiento, ya sea porque públicamente los expusieron o les gritaron. Herimos con nuestras palabras, ya sea por las palabras en sí, por la forma en que las decimos, el lugar donde las decimos. Yo mismo, que estoy ante el micrófono, quizá muchas veces he alejado a las personas que nos escuchan en el programa de radio, porque yo, desde mi perspectiva, digo una palabra, la digo en un tono, y a lo mejor la otra persona está hipersensible, que le molesta, le desagrada, y ya con eso nos dejó de escuchar para siempre. Pero hoy la palabra de Dios nos quiere hacer reflexionar, y esa es también mi intención. Por eso presentémonos ante esta palabra bendita que nos invita también a la corrección. Vayamos pues a lo que es el versículo 20, donde dice: porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo, hay que trabajar la justicia. Les voy a dar algunos datos que son irrelevantes quizá, pero que también son interesantes por lo que nos llegan a presentar. Ustedes muy bien saben que en la Biblia los números muchas veces tienen una simbología. En algunos casos dan a conocer una cantidad en específico, y en otros casos el número tiene una simbología. Ahí va el dato
irrelevante, pero puede ser interesante. Fíjate que la palabra justicia no aparece ni una vez, ni una, en Marcos. No lo digo yo, lo dicen los estudiosos de la Biblia, pero hay que analizar el Evangelio en el original, en el griego, en el que fue escrito. Justicia, la palabra justicia, no aparece ni una vez en Marcos. ¿Sabes cuántas veces aparece en este Evangelio de Mateo, que es el que nos presenta la iglesia el día de hoy? Aparece 7 veces. Este número 7, como sabes, significa perfección. Esto tiene que ver con la situación de las comunidades a las cuales Mateo está escribiendo. Ya hemos dicho que son aquellos judíos convertidos. Mateo es judío y él escribe a los judíos convertidos. Recuerden que el ideal religioso de los judíos de aquella época es ser justos ante Dios. De hecho, viene muchas veces remarcado en el Antiguo Testamento. Los fariseos, por ejemplo, enseñaban diciendo que la persona alcanza la justicia ante Dios cuando llega a observar todas las normas de la ley en todos sus detalles. Eso era lo que tenían los fariseos. Por eso eran tan exigentes con los demás, porque esa era su idea. Llegaban a adquirir la justicia delante de Dios hasta que cumplieran todas las leyes de la ley, así con todos sus detalles. ¿Te imaginas presentar este presupuesto religioso a los judíos de aquel tiempo? Obviamente viene a causar lo que se le llama una opresión legalista. También trae mucha angustia para las personas, así como en algunos momentos nos han dicho que para llegar a ser santos debemos de tener dones sobrenaturales, como el don de bilocación, el don de sanación, el don de levitación. Y nosotros miramos nuestras carencias, nuestras miserias y decimos, pues ¿cuándo, oye? Pero eso también es una postura errónea y desviada. Llegar a la santidad no quiere decir tener todos estos dones que he mencionado, que algunos los han tenido, sí, pero no todos. Podemos entender entonces en las palabras de Jesucristo que cuando dice que tenemos que superar a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo, pero ante Dios, no ante lo que ellos proponían como justicia. Para nuestro Señor Jesucristo, la justicia no viene de lo que yo hago por Dios observando la ley. Eso se llama ser legalista. Para Jesús, la justicia viene de lo que Dios hace por mí. Cuando yo recibo a los demás como mis hermanos. Y hablando de ser hermanos, es ser caritativo, generoso y sacrificado. Eso viene a ser justicia delante de Dios. Cuando yo no discrimino ni rechazo a los demás, independientemente de lo que me hayan dicho o me hayan hecho. E incluso aquí también se puede aplicar cuando yo recibo con misericordia a los demás, independientemente de sus errores, sus descuidos, su ignorancia con respecto a la doctrina y a la fe. Esto no quiere decir que yo voy a aceptar que sigan haciendo mal. Y aquí aplica esto. Cuando nosotros muchas veces, y yo me incluyo, cuando nosotros hemos señalado a otra persona por su equivocación, en su caso por su ignorancia, y por lo tanto lleva a cabo una equivocación en cuestiones de la doctrina y la fe, y yo mismo le rechazo. Es más, sentencio lo que vendría a ser un juicio sobre esa persona diciendo te vas a ir al infierno, cuando a mí ni siquiera me corresponde hacer eso. Recordemos lo que son esos pasajes fenomenales, hermosos, misericordiosos de nuestro Señor Jesucristo, principalmente el de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. No se pone a recriminarle las faltas que ya había cometido. En cuanto a aquella mujer y a otros más, su recomendación es vete y no vuelvas a pecar. También es erróneo decir que por la misericordia uno puede decirle a los demás, no, yo no te acuso, yo no te señalo, yo no te juzgo, yo no te digo nada, sigue pecando, dándole vuelo al hacha, total, voy a ser misericordioso. No, nuestro Señor Jesucristo dice, vete y no vuelvas a pecar.
Cuando nosotros asumamos esa misma postura ante aquellos que han cometido un error, una falta, un pecado, nosotros nos estaremos acercando a la justicia de Dios. Y hablando de la justicia, podemos también conectar lo que dice en el versículo 21 en adelante. Sabemos que la ley de Dios, la ley natural, dice no matarás. Ahora, aquí en el Evangelio, para observar más plenamente este quinto mandamiento, no basta evitar el asesinato, como algunas personas podrán decir, yo ni mato ni robo. Es preciso, para curar de fondo aquello que puede llevar a una persona a acabar con la vida de otra persona, es preciso arrancar de nuestras entrañas, de nuestro corazón, todo aquello que de una manera o de otra puede llevarnos a tener un sentimiento o una intención de acabar con la vida de otra persona. Retomando lo que podría ser la columna vertebral de la justicia en el cristianismo, es esto también del insulto. Evitar el insulto, porque dice aquí, al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, es decir, en el cielo, y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. El término hermano es una cuestión general, pero incluso hay personas que con sus hermanos de sangre tienen este tipo de problemas. El versículo 23 y 24, así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, porque quieres estar bien con Dios, pero no estás bien con tus hermanos, los que te acompañan, con los que trabajas, con los que vives. Ve a reconciliarte con ellos. Hay que reconciliarse desde el pensamiento. Y si de la otra parte hay disponibilidad, hay que hacerlo de palabra y obra. Con relación a esto, vale la pena recordar lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos da este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y ya para rematar podemos traer también aquel otro pasaje que dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y para finalizar, pues ahí va un verso del poeta que dice: obras son amores y no buenas razones. Soy el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos, Señor.